Les saluda el pastor Frankie Chavarría con un nuevo video acerca del discipulado. Estamos viendo 8 principios que utilizó Jesús en el método para discipular. Estos principios son selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Hoy vamos a estar mirando el segundo principio, asociación. Jesús dijo: He aquí yo soy con vosotros todos los días. Permanecer con ellos y permitirle que le siguieran era la esencia de su programa de preparación. En Marcos capítulo 1, versículo 17, Jesús dijo: Venid en pos de mí. La palabra clave de este principio es sígueme. Permaneció con ellos. Una vez que Jesús hubo llamado a sus discípulos, tuvo por costumbre permanecer con ellos. Por sorprendente que parezca, todo lo que hizo Jesús para enseñar a estos hombres, Jesús contrastaba con el procedimiento formal, casi escolástico de los escribas. Estos maestros religiosos de su tiempo insistían en que sus discípulos siguieran estrictamente ciertos rituales y fórmulas intelectuales que los distinguían de otros. Jesús, por su parte, solo pidió a sus discípulos que los siguieran. Sus discípulos se distinguían no por la conformidad externa a ciertos rituales, sino por permanecer con Él y participar de su doctrina. El principio de asociación es para cumplir un mandato. Ellos estaban conociendo el reino y lo darían a conocer. Este modelo toma tiempo, pero es efectivo. Saber y presencia. El conocimiento lo adquirieron por asociación antes de que les fuera explicado. Ellos preguntaron: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida. La invitación que Jesús hizo a sus discípulos, a Juan y a Andrés, los invitó a venir y ver. Felipe recibió prácticamente la misma invitación: sígueme. Del mismo modo, Mateo fue llamado con el mismo: sígueme, cuando se hallaba sentado al banco de los tributos públicos. Asociación significa básicamente estar con ellos. En Juan 15:27, Jesús dijo: habéis estado conmigo desde el principio. Así que vemos a Jesús más íntimo hacia el final. En el curso de su segundo y tercer año de ministerio, Jesús cada vez dedicó más tiempo a los discípulos escogidos. Cuando por fin llegó el momento de ir a Jerusalén en forma significativa, tomó a sus 12 discípulos aparte del resto y se dirigió hacia la ciudad. No fue sino hacia el final de la vida de Jesús que los discípulos empezaron a comprender muchos de los significados más hondos de la presencia suya entre ellos. De todo lo escrito de Jesús, como una mitad sucedió en los últimos meses de su vida y la mayor parte de ello en la última semana. Es interesante advertir que las apariciones de Cristo después de la resurrección fueron a sus seguidores, en especial a los apóstoles. El tiempo que Jesús dedicó a estos pocos discípulos fue tanto más en comparación con el que dedicó a otros. Jesús ministró a las masas. Mientras Jesús se ocupaba de otros, los discípulos estuvieron siempre cerca para observar y escuchar. De este modo, el tiempo de Jesús producía dividendos dobles. De ese modo fueron adquiriendo los beneficios de todo lo que decía y hacía a otros. Asociación significa básicamente estar con ellos. Jesús dijo en Juan 15:27, habéis estado conmigo desde el principio. Y esto lleva tiempo. Una asociación íntima y constante de esta índole, desde luego, implicó que Jesús prácticamente no dispusiera nunca de tiempo para él. Como niños que exigen la atención de su padre,
Los discípulos estaban siempre a los pies del Maestro. Incluso cuando se retiraba para sus devocionales personales, se veía sujeto a interrupciones de los discípulos. Pero Jesús no hubiera querido otra cosa. Deseaba estar con ellos. Eran sus hijos espirituales. Y la única forma en que un padre puede educar a su familia en forma adecuada es estando con ella. Este era el fundamento de la consolidación. Durante los últimos días de su vida, el maestro sintió especial necesidad de cristalizar en la mente de ellos lo que había estado haciendo. Jesús les dijo: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Personalmente tuvo que dedicarse sobre todo a la tarea de cultivar a algunos hombres, quienes a su vez pudieran dar esta clase de atención personal a otros. Asociación constituye un principio de consolidación personal. Es asociación personal constante. Debemos ver a la iglesia como intimidad constante. En realidad, ese problema de dedicar cuidado personal a cada uno de los creyentes solo se resuelve si se comprende a fondo la naturaleza y misión de la iglesia. Mientras Jesús estuvo con ellos en la carne, Él fue el líder, pero luego los que estaban en la iglesia tuvieron que asumir este liderazgo. Esto significa que Jesús tuvo que prepararlos para ello, lo cual implicó su asociación personal constante con unos pocos elegidos. Tenemos que hacernos estas 5 preguntas. ¿Cómo funciona este principio en mi iglesia? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Qué lo hace efectivo? ¿Es efectivo el modo de asociación para consolidar el discipulado que utilizamos? Ahora consideremos nuestro problema. ¿Cuándo aprenderá la iglesia esta lección? Predicar a las masas, aunque es necesario, nunca bastará en la obra de preparar líderes para evangelizar, ni tampoco las reuniones de oración y las clases de preparación para obreros cristianos cumplen este cometido. Formar a hombres no es fácil, exige atención personal. Esto es algo que ninguna organización ni clase puede dar. A los hijos no se les educa por sustitutos. El ejemplo de Jesús debiera enseñarnos que lo pueden hacer solo personas que permanecen con aquellos a quien tratan de guiar. En la iglesia se habla mucho acerca de la evangelización y la educación cristiana, pero hay poca preocupación por asociarse en forma personal cuando se ve claramente que tal cosa implicaría el sacrificio de algo personal. Después de todo, si Jesús, el Hijo de Dios, consideró necesario permanecer casi constantemente durante 3 años con sus pocos discípulos escogidos, y aún así uno de ellos se perdió, ¿cómo puede una iglesia esperar cumplir su cometido con una serie de actividades unos cuantos días al año? Ahora, ¿cuál sería la aplicación actual del principio? Cualquier método que la iglesia adopte debe tener por base una preocupación de custodia personal para con los que se encomiendan a su cuidado. El consejero debería estar lo más posible con el nuevo creyente, estudiando la Biblia y orando juntos, contestando a sus preguntas, aclarando la verdad, tratando juntos de ayudar a otros. Si una iglesia no dispone de consejeros, así de consagrados y dispuestos a prestar este servicio, entonces debería preparar algunos. Y la sola forma de prepararlos es darles un líder a quien puedan seguir. ¿Cuál es el paso práctico? Comprométase a pasar tiempo productivo con sus discípulos.